El futuro no se resuelve apelando al pasado, se lo puedo asegurar. Evidentemente, la situación que me he encontrado no es la mejor de los mundos. He encontrado con un desfase presupuestario que bien conoce usted y que estamos intentando resolver porque esa es nuestra obligación. El plan de empleo social es consecuencia del diálogo social, de la concertación social, que ha sido la primera respuesta que le hemos dado al problema, porque el problema no es fácil de resolver y usted lo sabe. El plan de empleo de experiencia es un plan que hacían ustedes también, supongo que estará bien, ¿no? El plan de empleo de experiencia supongo que será un buen plan. El plan de empleo social es un plan que por primera vez en Extremadura, por primera vez, viene con ayuntamientos y viene con empresas y economía social. Por primera vez. Ustedes que eran los defensores de lo liberal, pues podían haberlo hecho y no lo hicieron. Podían haber abierto los planes de empleo público a empresas privadas y no lo hicieron. Hemos tenido que venir nosotros a hacerlo, ¿no? Usted sabe que una tasa de paro del 30% sola no se puede resolver. Necesitamos ayuda. Y con un gobierno que no invierte en Extremadura absolutamente nada, que no se ha preocupado por nosotros absolutamente nada, que cada vez que ha mirado a Extremadura es para pedir y no para dar, difícilmente podemos llevar a cabo, ¿no? Vamos a hacer la integración de los programas formativos de empleabilidad en la etapa formativa. Vamos a evaluar, que creo que es bueno hacerlo, el sistema de garantía juvenil, qué parte de él ha podido servir y qué parte de él tenemos que corregir. Vamos a elaborar un nuevo plan de fomento y consolidación del autoempleo, la conexión de las políticas activas con los sectores estratégicos, que ustedes iniciaron, creo que fue una buena medida. No todo tiene que ser criticable. El impulso a la economía social y la transversalidad de las políticas de empleo. La responsabilidad de empleo es de todos los que estamos aquí sentados, de todos, porque el empleo es una política transversal que tenemos que abordar desde todos. Y, por cierto, en los concursos públicos, el intentar resolver los concursos públicos en función de cláusulas sociales y no de precios va a permitir que haya menos precariedad, porque de eso no hablamos, señor Monago, y algún día hablaremos, porque tenemos que poner de manifiesto de quién es la responsabilidad que seamos la región donde más empleo precario hay. Y somos la región donde más empleo precario hay porque se ha precarizado mucho el empleo desde los presupuestos públicos. Y eso es algo que también tenemos que combatir. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente.